El episodio 21 de la serie Un cuento de una noche fue un episodio importante que emocionó a la audiencia y abordó profundamente el desarrollo de los personajes. Este episodio, en el que los acontecimientos dramáticos continúan sin cesar, está marcado especialmente por los acontecimientos vividos por Canfeza, los conflictos internos de Mair y la lucha de Fermán dentro de la familia. Además, las historias secundarias agregaron toques humorísticos y románticos al episodio, haciendo que la narrativa fuera más equilibrada. Este episodio contribuyó significativamente al desarrollo de los personajes, manteniendo el ritmo dramático de la serie. La detención de Canfeza y su repercusión en los medios fueron una de las mayores fuentes de tensión de la serie. La defensa que Mair hizo de Canfeza frente a su familia destacó su profundidad de carácter y su compromiso con su relación. Estas escenas ofrecieron fuertes momentos emocionales a la audiencia, especialmente a través del conflicto de Mair con su familia. La tensión entre Fermán y su padre demuestra que las luchas de poder dentro de la familia son cada vez más duras. Las decisiones que tomó Fermán como personaje hicieron que su papel en la historia fuera aún más complicado. Los diálogos y la actuación utilizados en estas escenas permitieron al público sentir el conflicto interno de Fermán. El arresto de Canfeza y la cobertura mediática. Uno de los hechos más destacables de este episodio fue la detención de Canfeza. Este incidente tuvo un gran impacto tanto dentro de la familia como entre el público. Si bien no quedó claro si Canfeza era culpable o no, fueron importantes cómo el personaje manejó esta situación y las reacciones de quienes lo rodeaban. La posición de Mair detrás de Canfeza, a pesar de toda la presión de su familia, reveló el desarrollo de su carácter. El apoyo de Mair a Canfeza afectó tanto sus vínculos emocionales como su relación con su familia. En este punto, los conflictos de Mair con su madre y su padre mostraron claramente que estaba atrapado entre dos mundos diferentes. Estas escenas agregaron una dimensión dramática adicional al episodio al obligar a la audiencia a elegir bando. Además, la forma en que los medios de comunicación abordaron este incidente puso de relieve cómo las redes sociales y el mundo de las noticias se han convertido en una fuerza manipuladora en la actualidad. Uno de los detalles que hizo reflexionar a la audiencia fue que Canfeza fue visto en televisión y las noticias reflejaron los hechos de manera diferente, lo que los hizo cuestionar su personaje. La lucha de poder entre Fermán y su padre. El conflicto que Fermán tuvo con su padre en este episodio fue un punto de ruptura importante en términos del desarrollo de su personaje. Aunque su pasado con su padre le hace cuestionar su lugar en la familia, los movimientos que realiza lo arrinconan aún más. Aunque Fermán parece ser un personaje fuerte, en realidad tiene un enorme vacío emocional y una necesidad de aceptación. En este episodio, la vimos aceptar su pasado. La actitud opresiva de su padre hacia él provocó que Fermán se enojara y tomara decisiones más duras. Parece que esta lucha de poder dentro de la familia se profundizará aún más en los siguientes episodios. Sobre todo, el esfuerzo de Fermán por demostrar su valía y su guerra psicológica contra su padre aumentan la carga dramática de la serie. La aventura de Afet y Sebde, la cura curativa. Una de las historias secundarias más entretenidas que equilibró los momentos dramáticos e intensos del episodio fue la visita de Afet y Sebde al curandero. La serie consiguió darle a la audiencia un soplo de humor con esta escena. Este viaje supersticioso de Afet y Sebde también hizo más evidentes sus rasgos de carácter. El hecho de que Afet se tomara todo en serio y Sebde se tomara las cosas un poco más a la ligera fortaleció la dinámica entre los dos. La escena del sanador estuvo llena de elementos exagerados y divertidos y agregó una atmósfera cálida al episodio. Este tipo de historias paralelas aligeran el flujo dramático de la serie y ofrecen a la audiencia una experiencia visual más equilibrada. Sin embargo, estos toques de humor deben manejarse con cuidado para no eclipsar la historia principal. La confesión de amor de Kursat y su carga emocional. Uno de los momentos más románticos del episodio fue la confesión de amor de Kursat. Esta escena fue una gran sorpresa para la audiencia y demostró que podría abrir nuevas puertas en las relaciones de los personajes. La expresión abierta de los sentimientos de Kursat muestra que ha habido una transformación en su carácter. Sin embargo, no está claro qué impacto tendrá esta confesión de amor en los próximos episodios. La reacción de la otra parte y la dinámica con otros personajes determinarán cómo se concretará este amor. Si se maneja bien, esta historia de amor podría fortalecer el aspecto emocional del drama y atraer aún más a la audiencia. La relación de Mair y Canfeza se profundizó aún más en este episodio, y el conflicto de Mair con su familia agregó intensidad emocional a la historia.
La lucha de Fermán con su padre reveló más claramente los conflictos espirituales del personaje y señaló los grandes acontecimientos que vendrían. La humorística historia de Afet y Sebde añadió una atmósfera entretenida al episodio al tiempo que equilibraba con éxito la pesadez de la trama principal. La confesión de amor de Kursat abrió las puertas a un nuevo desarrollo romántico y fortaleció el aspecto emocional de la serie. Sin embargo, esta sección también presentaba algunas deficiencias. Por ejemplo, algunas escenas de personajes secundarios pueden haber sido innecesariamente largas y algunos eventos podrían haber sido más satisfactorios para la audiencia si se hubieran desarrollado más rápido. Además, dar más pistas sobre si Kanfeza es inocente o no podría haber aumentado la tensión del episodio. El episodio 21 de Anixtale fue un episodio que mantuvo a la audiencia pegada a la pantalla con sus fuertes momentos dramáticos, toques de humor y desarrollos de personajes. En los episodios posteriores de la serie, la relación de Mahir y Kanfeza, la lucha de Fermán con su familia y cómo tomará forma la vida amorosa de Kursat son motivos de curiosidad. Los nuevos episodios tienen el potencial de profundizar aún más la historia y seguramente mantendrán a la audiencia enganchada a la pantalla manteniendo el ritmo de la serie. La relación entre Mahir y Kanfeza. La relación de Mahir y Kanfeza pasó por una prueba importante en este episodio. Mahir demostró su amor y lealtad a Kanfeza permaneciendo a su lado a pesar de las objeciones de su familia. Durante este proceso, Kanfeza también expresó más claramente su confianza y amor por Mahir. La relación entre ambos se fortaleció gracias a los desafíos que enfrentaron. Los conflictos que Mahir tenía con su familia en particular se convirtieron para él en una gran lucha interna. Mahir, quien estaba atrapado entre la presión de su familia por un lado y su amor por Kanfeza por el otro, tomó decisiones más audaces por su amor en este episodio. El apoyo y la confianza de Kanfeza en Mahir hicieron que el público viviera momentos emotivos. A lo largo del episodio, se reveló lo sólida que es la relación entre Mahir y Kanfeza. Sin embargo, mayores pruebas pueden aguardar a su amor en los siguientes episodios.